influencia del conocimiento del control interno sobre el desarrollo de la auditoría. En primer lugar, el conocimiento del control interno de la empresa a la cual se le está desarrollando la auditoría tiene influencia sobre los procedimientos de auditoría que se van a aplicar a la misma. En este caso, los procedimientos de auditoría son las pruebas que el auditor va a realizar para convencerse de la información financiera histórica que se les está suministrando y que va a ser objeto de una opinión. Entonces, la evaluación que se hace conociendo el control interno del cliente va a mostrarle al auditor cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene el sistema de control interno. De esta manera, el auditor debe establecer cuáles son las pruebas qué tipo de pruebas va a realizar para convencerse, para obtener evidencia. ¿Cuándo las va a hacer? O sea, la oportunidad de las pruebas y cuál va a ser la extensión de la misma. Este control interno le va a dar, esta evaluación, este conocimiento le va a dar al auditor cuál es el grado de confianza que va a tener en ese sistema, el sistema de control interno, y dónde debe aplicar con mayor rigor las pruebas para obtener evidencia suficiente y adecuada. En la medida que el control interno sea fuerte, las pruebas y la extensión de las mismas va a ser menor. Por el contrario, en el caso de las debilidades, el auditor debe intensificar su trabajo y ampliar en lo posible la extensión de cada prueba para variar la oportunidad de su aplicación. En este caso, a mayores fortalezas, más confianza se le tiene al control interno. Mayores debilidades, menos confianza y por lo tanto el trabajo del auditor debe ser mayor. El examen se va a hacer siempre, es recurrente. Cuando estamos hablando de auditoría, estamos hablando de auditoría de estados financieros históricos y el auditor va a estar cada año en forma recurrente evaluando el control interno. No importa que lo haya evaluado la anterior ocasión, si es un auditor recurrente, si es el mismo auditor, tiene que volverlo a hacer, empezando de que el sistema de control interno es un sistema y por lo tanto sufre de entropía y es posible que tienda al desorden. Entonces, la auditoría de estados financieros históricos basa su examen o sus pruebas para obtener evidencia en el grado de confianza que el auditor deposite en el control interno. En cuanto a la influencia que el conocimiento del control interno ejerce sobre el dictamen de auditoría, es claro que el auditor va a emitir una opinión sobre la información financiera histórica. Por lo tanto, se va a centrar en los registros contables, que son los que van a dar los estados financieros que se presentan al público. Entonces, el objetivo general de una auditoría de estados financieros históricos es un informe en el cual se emite la opinión profesional, que llamamos la opinión no calificada. En este caso, la opinión no calificada o una opinión no modificada será una opinión en la cual se dice que los estados financieros son razonables. Sin embargo, cuando no hay suficiente confianza en el control interno, se pone en duda la evidencia suficiente y competente que se ha encontrado. No le permite al auditor depositar la confianza en esa información financiera, porque la información financiera y la no financiera va a estar plasmada en los estados financieros. Entonces puede haber el caso de una opinión modificada, puede ser con salvedades,
o excepciones particulares de alguna parte de los estados financieros, o también si el grado de desconfianza del auditor es muy grande, él no puede confiar en los registros que se le está presentando a la empresa, pero tampoco obtiene evidencia suficiente y competente de que los estados financieros no son razonables, lo va a llevar a emitir una abstención de opinión, que es una de las formas de opinión o de informe modificado. Entonces, él no llega, el problema es que el auditor no llega a tener evidencia suficiente y competente para decir estos estados financieros no son razonables, o estos estados financieros hay una parte razonable y otra no, sino que no puede decir ninguna de las dos, entonces tiene que abstenerse de opinión. Por último está cuál es la influencia que ejerce el conocimiento del control interno del cliente sobre el auditor en sí mismo. En este caso, la influencia que tiene sobre el auditor es que siempre el sistema de control interno da una seguridad mayor o menor de que los errores o incorrecciones que puedan ser descubiertas y que hayan sido solucionadas. Eso el control interno da una integridad a los registros financieros. La revisión que él está haciendo, que mucho cuidado, es auditor de estados financieros históricos. Él no va a dar una opinión sobre el sistema de control interno de ninguna manera, porque eso cae en la esfera del aseguramiento de la información. Los que pueden dar una opinión sobre el sistema de control interno son los aseguradores de la información financiera, del control interno, y el revisor fiscal, que sí tiene que dar una opinión. Aquí simplemente la evaluación del control interno sirve para que el auditor determine qué pruebas va a hacer y cuándo las va a hacer y con qué intensidad las va a hacer. Entonces, el auditor tiene que conocer el control interno para comprender todos los métodos y procedimientos que la empresa está utilizando para obtener las tres objetivos del control interno, que es eficiencia y eficacia en las operaciones, la información financiera y no financiera que sea confiable y segura, y el cumplimiento de la normatividad. Entonces, el grado de confiabilidad que tiene el auditor en el control interno le dice qué pruebas va a hacer, cuándo las va a hacer y con qué extensión. En este caso, el auditor, al evaluar inicialmente el control interno, ya se hace una idea de dónde están los puntos débiles en los cuales él va a hacer intensidad. Pero esto no es lo único, porque a medida que él avanza en su desarrollo de la auditoría, puede hacer cambios en los programas si lo que él suponía al principio no era lo que se esperaba. Entonces, es como un médico que hace una evaluación inicial del paciente y después entra a concentrarse en los puntos en los cuales él supone que hay una enfermedad, pero luego puede encontrar otra. Entonces varía. Entonces el cambio en el programa de auditoría solamente puede confirmar lo que el auditor estableció al principio o aumentar ese examen. Asimismo, tiene que apoyarse el auditor en el auditor interno o auditoría interna si es que existe, pero no para que lo reemplace, porque el único que tiene que salir convencido es el auditor. Entonces, si hay una empresa que tiene auditoría interna, esa es una gran ventaja para el auditor externo, porque es un apoyo, es un suplemento. Entonces, allí en este caso, él tiene que mirar si el personal de auditoría interno está haciendo la evaluación permanente del control interno y si se están haciendo las pruebas requeridas por ese control interno. La auditoría interna es control. El auditor
de estados financieros históricos es un método de control. Entonces es bueno apoyarse en ese control, porque está permanentemente haciendo correcciones y eso le ayuda a tener más confianza. No quiere decir de que sustituya su trabajo, sino que le da más confianza para poder el auditor hacer su examen. Estos controles administrativos, porque el control interno es una función de la administración, no es una función de la auditoría. La auditoría evalúa o conoce el control interno para determinar qué confianza le merece. Los controles administrativos tienen relación e importancia en cuanto a que buscan que la información financiera que se va a publicar sea razonable. Busca esa función. Y el auditor debe evaluar si se está cumpliendo con ello. Entonces, el auditor externo o auditor de estados financieros históricos, en cuanto al control interno, se va a concretar en lo siguiente. Ya dijimos que hay una norma de auditoría de general aceptación que dice que se debe estudiar y evaluar el control interno. Esa es una norma de ejecución del trabajo que se complementa con las normas internacionales de auditoría que me establecen cómo conocer el control interno del cliente para establecer el grado de confianza que le merece y asimismo hacer las pruebas y en la extensión y la oportunidad de las mismas. Otra función otra responsabilidad del auditor de estados financieros históricos es determinar la eficiencia y efectividad del sistema de verificación interna, pero no para opinar sobre él, sino para establecer el grado de confianza que le merece y asimismo hacer las pruebas, la intensidad y la oportunidad de las mismas para convencerse él de la información financiera histórica. Establecer, otra de las responsabilidades, cuáles son las pruebas a aplicar, cuál es el alcance y cuál es la oportunidad de las mismas. Hay que tener claro en eso. No es una opinión sobre el sistema de control interno, sino darse convencimiento de cómo está el sistema de control interno para sí mismo tener confianza en él y aplicar las pruebas, porque de todos modos las va a aplicar. Sea que tenga mucha confianza en el control interno, él debe aplicar unas pruebas, pero ya varía la intensidad y el tipo de pruebas que se van a hacer. Y como método de control, no como control, el auditor de estados financieros históricos puede sugerir medidas correctivas hacia futuro para mejorar la eficiencia y la eficacia del control interno. Es hacia futuro, porque él no es control. Auditoría interna sí es control, porque ellos van a sugerir en el momento, ipso facto o previo al desarrollo de el informe.